Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a empezar una serie de vídeos sobre un tema que se da frecuentemente en las carreras de sociales, de ciencias sociales, ¿vale? También, por supuesto, se dan las carreras de tecnológico y no sé si tanto en sanitario, pero que es un tema sumamente importante porque, como ya os dije, las funciones son una herramienta que vamos a utilizar prácticamente en todas las disciplinas que se puedan estudiar en la universidad, evidentemente exceptuando las de letras. Esta parte es la parte correspondiente a la optimización de funciones, ¿vale? Pero vamos a ver, se supone que la optimización de funciones de una variable ya la habéis visto en bachillerato. Si recordáis, hacíais, si no recuerdo mal, pues vosotros representabais, por ejemplo, una función, ¿vale? Y ahora representabais otra función y teníais que determinar cuál era el punto máximo mediante un análisis gráfico, ¿vale? Bien, ahí no vamos a entrar porque ahora lo vamos a hacer todo completamente de forma analítica, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí tengo un cuadradito, que tengo el proceso que tenéis que seguir. Ahí está escrito el proceso que tenéis que seguir cuando nos pongamos directamente a hacer problemas de optimización. Pero antes me gustaría repasar algunas cuestiones que me parece que hay que darle un repasito. Primero, vamos a repasar lo que son las funciones de dos variables o de más variables. Porque esto supongo que a algunos os puede liar un poco, ¿vale? Luego vamos a repasar las derivadas parciales, es decir, las derivadas respecto a cada una de las variables. Repasaremos lo que es un hessiano y cómo se calcula el hessiano. Y ya finalmente, pues ya sí que es verdad que nos iremos a las condiciones de extremo, que es justamente este cuadradito mágico que tenemos aquí, que lo veremos con detenimiento, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar, como digo, repasando qué es una función con varias variables. Entonces, fijaros, vosotros normalmente conocéis, habéis estado trabajando todo el bachillerato y en parte de matemáticas de primero de carrera, habéis estado trabajando con funciones de una sola variable, ¿vale? Decíais, pues f de x es 3x cuadrado menos 7 la raíz de x cubo menos 4, por ejemplo. Esto era una función de una sola variable porque solo existe x, ¿vale? Es verdad que a veces la llamamos y igual a f de x y digamos que y es la variable dependiente y x era la variable independiente. Bueno, pues ahora ya no vamos a trabajar así. Ahora vamos a trabajar directamente con funciones que tienen las dos variables, ¿vale? Y por lo tanto, en la expresión algebraica, yo me voy a encontrar, por ejemplo, pues un x cuadrado más un 3y menos un 2 por x por y al cuadrado, ¿vale? Entonces ya va a estar mezclando las dos variables y, bueno, esto ya lo representaríamos lo que pasa es que eso lo vamos a ver en otro capítulo aparte, si lo necesitáis, que es como es la representación, porque necesito conocer algunas cosas bastante distintas a lo que es la representación en unos ejes normales, ¿vale? Bien, ¿cómo trato yo estas funciones? Pues nada, imaginaros que me piden evaluar esa función en el punto 1, 2, ¿vale? Recordad que el primero siempre es la x, el segundo siempre es la y. Entonces yo sustituiría cada uno por su valor. 1 al cuadrado más 3 por 2, ¿vale? Que es lo que vale la y, menos 2 por 1 y por 2 al cuadrado. Esto sería, he puesto aquí un paréntesis que parece un 0, pero esto es un 1, más 3 por 2, 6, menos 2 por 1, 2, por 4, 8. 6 y 1, 7, menos 8, menos 1, ¿vale? En fin, tampoco es demasiado complicado. Se nos puede complicar si nos pusieran, pues, ¿qué te digo yo? Funciones trigonométricas, funciones irracionales, funciones exponenciales o logarítmicas, pero bueno, normalmente no creo que lleguemos a tanto, ¿vale? No creo que lleguemos a tanto en un primero de carrera.
Bien, bueno, pues una vez sabido si queréis hacemos otro. Imaginaros, vamos a evaluar el punto 0, 0. Ya os digo que esto vale 0. Así del tirón. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna constante que sume ni que reste. Si yo sustituyo, tengo 0 al cuadrado más 3 por 0 menos 2 por 0 y por 0 al cuadrado. Y como todos los términos de esa expresión van multiplicados por 0, pues al final es 0. ¿Vale? Es muy importante que recordéis cómo funcionan las constantes en las funciones. Vale, bueno, pues vamos ahora a repasar, voy a quitar todos los remarcados y demás, cómo funciona una derivada parcial. Fijaros, si yo tengo una función con dos variables, imaginaros que tengo la función, le vamos a poner una sencillita, 3x cuadrado menos 2y más 3x por y al cuadrado, ¿vale? Bueno, yo ahora, evidentemente, puedo derivar, puedo calcular una f' respecto de la variable x, pero también puedo calcular una f', es decir, una primera derivada respecto de la variable y. ¿Y cómo hago eso? Fijaros, imaginaros que yo quiero calcular la primera derivada respecto de x, que también, que evidentemente aquí pondríamos f, esperarse que lo voy a hacer simple para que no os confundáis. F' respecto de x sería la derivada de f de xy respecto de y. Perdón, y de y, como pongo yo aquí, estoy atontado esta mañana. Respecto de la x, ¿vale? A veces también lo vamos a poner así, con un simbolito raro, ¿no? Lo habéis visto así, una cosa así, parecía. A ver si practicándolo luego me sale un poco mejor, porque me ha salido un poquito chuchurrío. Vale, pues entonces yo lo que voy a hacer es que voy a considerar, fijaros, yo voy a derivar todo lo que tenga x, ¿vale? Esto tiene una x y todo esto tiene una x. Pero la otra constante la vamos a poner en rojo, ¿vale? Por ejemplo, esta y o esta y las voy a tratar como si fueran constantes, ¿vale? Y tenemos que recordar cómo funcionan las constantes en el ámbito de la derivación. Fijaros, esta primera derivada va a ser fácil, va a ser exponente por el coeficiente por la x elevado a un grado menos, es decir, 6x, menos. ¿Cuál es la derivada de una constante que está sumando o restando, perdón? Eso es un 0, ¿vale? La derivada de una constante es 0, a no ser que esté multiplicando. ¿Vale? Voy a borrar aquí estas marcas para que las veáis bien. Esto era 3x por y al cuadrado, ¿vale? Voy ahora para que lo veáis bien. Fijaros, ahora aquí yo tengo una 3x, el 3 es una constante y esto es otra constante. Es decir, yo tengo que hacer 3y al cuadrado por la derivada de x, que es 1, ¿vale? Acordaros que cuando yo tenía una función de una sola variable, ¿vale? Y yo decía x más 3, perdón, voy a poner, no voy a poner un 3, voy a poner 2x más 3. Esa primera derivada era la constante por la derivada de la función. La derivada de la función aquí en este caso es 1, pues es la derivada de la constante me quedaría 1, más 0 porque la derivada de una constante es 0. Y esto sería 2, ¿sí? Pues aquí igual. Yo tengo que esto por supuesto es una constante que está sumando y restando, y por eso es como este 3 de aquí, ¿vale? Y por otro lado, yo tengo una función y una constante, con lo cual la constante tiene que multiplicar a la derivada de la función, que la derivada de la función la vamos a poner ahí en verde, que es un 1. ¿De acuerdo? Bien, como os decía, yo puedo calcular también de la misma función. De hecho, voy a borrar otra vez las marcas. Voy a borrar todo esto, a ver si no me paso mucho. Vale, voy a pasar igual, así que voy a poner directamente el 2y
y se acabó. Bueno, pues ahora vamos a calcular la primera derivada respecto de y. Entonces tendría, ¿qué es lo primero? Efectivamente, es una constante, con lo cual es 0. Menos la derivada de 2y, que es 2. Y ahora tengo un 3xy cuadrado, con lo cual tengo un 3x. Esto era más o menos, no me acuerdo. Bueno, lo ponemos un más, porque aquí hemos puesto un más, supongo que era un más. El 3x es una constante que se queda ahí, y luego la derivada de la función, que es 2y. ¿Vale? Entonces me queda menos 2 más 6xy. Fijaros que no es en absoluto complicado. Esta nos hubiera quedado 6x más 3y al cuadrado. Y ya está, se acabó. Es que no tiene mucho más, ¿vale? Ahora vamos a hacer algún ejercicio que sea un poco más complicado. Si queréis, vamos a borrar por aquí. Bueno, dejarme un minuto y borramos. Entonces, bueno, pues fijaros que vamos a poner una función que va a ser f de x y va a ser igual a 3xy partido por x más y. ¿Vale? Aquí que tengo la derivada de un cociente. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a calcular la primera derivada respecto de x, que va a ser la derivada del primero, el numerador, que es 3y, ¿vale? Por el segundo sin derivar. Menos. ¿Lo veis, no? Si yo considero aquí la y como una constante, la derivada de la x es un 1, entonces me queda un 3y por el segundo, por el denominador sin derivar. Y ahora hago la derivada del denominador, que es respecto de x, sería y solo. ¿Sí o no? No, muy bien. ¿Por qué? Porque la y es una constante y está sumando. Y como está sumando, su derivada es 0. Entonces me queda un 1 por el numerador sin derivar, partido por el denominador al cuadrado. Y ahora operamos. Me quedaría 3xy, siempre se suele poner xy, ¿vale? No pongáis ix porque queda muy feo. Más 3y al cuadrado menos 3 por xy partido por x más y al cuadrado. Y ahí tendría mi superderivada. ¿De acuerdo? Bueno, pues hago una mínima pausa. Borro y vamos a ver las derivadas segundas de funciones de dos o más variables. Bien, entonces, fijaros, vamos a poner una función sencillita. 3x cuadrado menos 2x por y más 3y al cuadrado. Venga, vamos a calcular la primera derivada respecto de x. Y vamos a calcular 6x, evidentemente, menos, ahora yo dejo la x, la derivo, es un 1 y me queda 2y, porque la y ahí está multiplicando y por lo tanto es una constante, más 0, porque ahí, como está sumando, es simplemente una constante, ¿vale? Entonces tengo que me queda 6x menos 2y, ¿vale? Y ahora vamos a calcular la derivada respecto de y, para que veáis que se puede hacer. Vais a ver, porque esto es curioso, supongo que en clase os ha reventado un poco el cerebro, pero veréis que es mucho más fácil. Bueno, vamos a hacer la derivada respecto de y. La primera, esto sería un 0, porque ahí tenemos una constante. La segunda sería menos 2x, ¿vale? Derivo la y y el resto es una constante. Y la segunda sería más 6 por y, ¿de acuerdo? Entonces me queda menos 2x más 6y. Bien, bueno, pues ya tendría mis primeras derivadas. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo quiero hacer una segunda derivada, vamos a poner aquí primera derivada. Y aquí vamos a poner la segunda derivada. Porque veréis, teniendo esta primera derivada, ¿vale? Yo puedo hacer la derivada segunda también respecto de x. Es decir, yo puedo derivar eso respecto de x y me quedaría
6 por x, la derivada es 6. Y menos 2y es una constante, con lo cual es un 0. Ya ni lo pongo. Pero es que también puedo hacer la segunda derivada primero respecto de x y la segunda respecto de y. Y entonces me queda aquí un bonito menos 2 porque como 6x sería una constante, pues ahora derivo menos 2y en menos 2. ¿Vale? Pero es que por el otro lado puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo hacer la derivada segunda respecto de y, o sea, la derivada respecto de y dos veces, que sería más 6, ¿vale? Y la derivada segunda respecto de x, que sería menos 2, ¿vale? Bien, fijaros que en este ejemplo debería, mira que lo pensé cuando lo estaba escribiendo el ejercicio, cuando estaba escribiendo este 3, digo, no, voy a poner otro número porque va a dar la confusión. Lo que pasa es que, bueno, por no extenderme mucho y por no hacer mucho borrón, fijaros que aquí nos salen todas las derivadas 2 a 2 iguales, ¿vale? La derivada doble, la derivada segunda respecto de x y la derivada segunda respecto de y son iguales. Y la derivada cruzadas, por decirlo de alguna manera, también son iguales. Vale, esto no va a pasar siempre, ¿vale? Pero sí os va a pasar siempre que f segunda de x y es igual a la f segunda de ix, ¿vale? O sea, la derivada segunda primero de x con respecto de y y después con respecto de y es igual a la primera derivada respecto de, o sea, a la segunda derivada primero de y después respecto de x. Vale, y esto, bueno, esto es conocido como el teorema. Yo no soy mucho de poneros teoremas, pero este me gusta, no sé por qué, será por el nombre. Teorema de Schwarz, ¿vale? Y puede ser que lo hayáis visto así en los apuntes de la carrera o tal. Y eso nos quiere decir que nos da lo mismo hacer primero la derivada respecto de x y luego respecto de y, que hacer primero la derivada respecto de y luego la de x, porque nos va a dar igual, nos va a dar el mismo resultado siempre, ¿vale? En el caso de la derivada respecto de la misma variable, de la misma variable, no hay un teorema ahí que nos diga que salen iguales, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues visto esto, esta es la manera de derivar respecto de, o sea, de hacer las derivadas de segundo orden. Si queréis, hacemos otro rápidamente para que veáis. Vamos a ver si esto borra. Venga, vamos a hacer otro. Vamos a inventarnos uno sobre la marcha. F de x va a ser x por y menos 3x cuadrado más 2y al cuadrado x. Por poner, se me ha ocurrido ahora mismo. O sea, se me ha ocurrido, lo he hecho sobre la marcha. Y entonces vamos a hacer primero la primera derivada respecto de x, que va a ser y. ¿Veis? X, y ahí hace la función de una constante, con lo cual la derivada de x es 1 por su constante y, menos 6x más 2y al cuadrado, ¿cierto? Porque aquí tengo una x que derivo y es 1 y el resto es una constante. Hacemos la primera derivada respecto de y me va a quedar x menos 0, porque ahí no tengo ninguna y, con lo cual ahí no tengo que derivar absolutamente nada, más la derivada de y cuadrado es 2y por 2 y por x, ¿vale? Es decir, esto me va a salir x menos 4x. Bien, ya tengo una primera derivada de cada una de las funciones. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer la segunda derivada. Vamos a empezar por f xx, es decir, derivada respecto de x dos veces, que sería coger esta y volverla a derivar respecto de x. Tendría un 0 menos un 6 y un 0, es decir, esto me da menos 6. ¿Vale? Curiosamente me sale casi lo mismo que antes. Voy a hacer ahora la derivada segunda respecto de y. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque se me antoja hacerlo así, no por ninguna razón en concreto. Que sería coger esta, ¿vale? Ahora, la derivada de y, y derivarla ahora otra vez respecto de y. Es decir, x, la derivada de x respecto de y es 0, porque es una constante, menos 4x. Es decir, esto me da menos 4x.
¿correcto? Muy bien. Vale, pues vamos a hacer ahora las otras dos. Voy a hacer una, la derivada primera respecto de x, la segunda respecto de y. Yo cojo esta, tenía que haberlo puesto con colorines, pero bueno. Y ahora digo que esto es 1, la derivada respecto de y de menos 6x es 0, y tengo después más 4y. ¿Vale? Si lo ordeno me queda 4y más 1. Y ahora pues voy a hacer la derivada segunda, primero respecto de y y luego respecto de x. Es decir, como la primera respecto de y es esta, pues derivo esto respecto de x. Y me queda 1 menos 4y. ¿De acuerdo? Pues hay un fallo aquí y no sé dónde está. Sí, ya sé dónde está. Que yo he puesto aquí x menos, pero no es x menos. Había puesto menos el 0, pero aquí debería haber un más, ¿vale? Ahí me he colado y entonces es otra vez 4y más 1. ¿Habéis visto? Aquí se cumple de nuevo el teorema de Schwarz. Y es que las dos derivadas cruzadas siempre son iguales. Bueno. Perfecto. Pues os pongo un ejemplo ahora a continuación y os explico lo que es el hessiano. Venga, borro y vamos para adelante. Bueno, pues para explicaros qué es el hessiano voy a coger un ejemplo que me han pasado una compañera que dice algo así como esto. O sea, yo tengo la función en x e y que es x cubo más y al cubo menos 3 veces xy, ¿vale? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer antes de explicar el hessiano, bueno, os explico directamente qué es el hessiano y así nos ahorramos explicaciones después. Un hessiano es un determinante, ¿vale? Y ese determinante tiene primero la derivada segunda 2 veces respecto de x. Luego la derivada segunda, primero respecto de x y luego respecto de y. Luego tengo la derivada segunda respecto de y después de x, y luego la segunda derivada respecto de y 2 veces. ¿Vale? Como hemos visto hace un momentito, ya sabéis, o ya deberíais saber, que esta derivada y esta derivada son iguales por el teorema de Schwarz. ¿Vale? Lo podéis comprobar si queréis, haciendo el examen o haciendo los ejercicios, pero realmente basta con que calculéis una de las dos y las pongáis directamente en vuestro determinante. ¿Vale? Bueno, pues vamos a construir el hessiano. Vamos a preguntar aquí, ¿cuál es el hessiano de esa función? Bueno, pues nos vamos a poner a calcular del tirón. Venga, vamos a hacer, primero tenemos que hacer la primera derivada respecto de x, que lo he hecho mal, por cierto, lo he puesto aquí mal. Vamos a poner aquí primera derivada respecto de x, que va a ser 3x al cuadrado menos 3y, ¿cierto? ¿Está bien? Venga, pensadlo un momentito. Ya. 3x cuadrado está bien, y aquí tengo que considerar que la derivada es 1 y me queda menos 3y, ¿vale? Venga, perfecto. Ahora hago la primera derivada respecto de y. Voy a separarla un poco para que me quepa después, porque lo voy a hacer con otra disposición. Voy a hacer la derivada respecto de y, que va a ser 0 más 3y al cuadrado menos 3y. ¿Sí? No, muy bien visto. Aquí no hay una y, sino que hay una x. Aquí hay una x, porque la constante aquí es la x, pues estoy derivando respecto de y. Vale, pues ahora abro aquí una llave y hago primera derivada respecto de x 2 veces, perdón, segunda derivada respecto de x 2 veces, y me quedaría 6x, ¿vale? Porque la y ahí sería 0. Y hago la derivada segunda respecto de x y después respecto de y me quedaría menos 3. ¿Lo veis? Respecto de esta derivada respecto de y, esto es una constante, sería 0 y me queda un menos 3. Bueno, vamos con la otra y vamos a hacer derivada
respecto de y dos veces, que sería 6i, y el otro se me queda como un 0 porque es una constante, ¿vale? Y la derivada segunda respecto de x sería, la primera es una constante, 0, y menos 3, ¿vale? Fijaros una vez más que esta y esta me han salido iguales. Bueno, pues ahora ya con esto podría hacer el hessiano. Podría hacer el hessiano y me quedaría 6x menos 3 y 6y. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ahí tendríamos la definición y el cálculo de lo que es el hessiano. Pero el hessiano, como os dije al principio, es un determinante, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que yo puedo desarrollar esto por la regla de Sarrus. Sabéis que esto sería 6x por 6y con esta diagonal. Vamos a pintarla en verdecico. Esa sería la primera diagonal y la segunda diagonal sería esta que va restando, ¿verdad? Entonces tendría menos 3 por menos 3. Cuidado con los signos porque nos podemos llevar una desagradable sorpresa a la hora de ver la nota del examen. 6 por 6 sería 36xy, menos 3 por menos 3 es más 9, con lo cual sería menos 9. Y ese sería el determinante del hessiano, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que ahora vamos directamente a repasar ya lo que es el cuadro de las condiciones de extremo, ¿vale? Ya hemos visto todo lo que necesitamos para calcular los extremos de una función de dos variables. Ahora vamos a ver cómo calculamos esos extremos, cuál es el proceso que tenemos que seguir. Vale, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger este cuadradito, este recuadrito gordo, que es, ya os decía que es súper importante, y aquí lo tenemos todo resumido. Vale, para hacer el proceso de optimización, fijaros, voy a ir marcando las cositas que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es calcular las primeras derivadas, ¿vale? Calculamos las primeras derivadas y las igualamos a 0. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a obtener lo que llamamos los puntos críticos, ¿vale? Cuando yo igualo las primeras derivadas a 0, obtengo los puntos críticos. Acordaros que en la optimización con una función de una sola variable, los máximos y los mínimos estaban siempre cuando la primera derivada era 0. ¿De acuerdo? Vale, pues aquí voy a hacer lo mismo. Voy a calcular primero esos puntos críticos cuando las derivadas primeras se anulan y después voy a calcular el hessiano, ¿vale? Calculo mi hessiano y el determinante del hessiano lo voy a calcular sustituyendo estas derivadas, sustituyendo los puntos críticos. ¿De acuerdo? Repaso. Primero calculo las primeras derivadas. Las igualo a 0 y me va a dar una serie de puntos. Me puede dar un punto, 2 puntos, 3 puntos, no lo sé. Depende del tipo de función. Con esos puntos calculo el hessiano, ¿vale? O sea, yo calculo la segunda derivada, formo mi determinante hessiano y esos puntos los sustituyo en cada una de las segundas derivadas. Y esto me va a dar un número, ¿vale? Me va a dar un valor. Cuando haya calculado, perdón, esto es aquí, y al calcular h en los puntos críticos, pues me va a dar el hessiano, me va a dar un número, ¿vale? ¿Qué hago con ese número? Pues ese es el que yo tengo que evaluar ahora. Yo me traigo este número para acá y digo, si el determinante vale menor que 0, es decir, es negativo, tenemos lo que llamamos un ensillamiento o un punto de silla, ¿vale? Si el determinante es mayor que 0, pueden ocurrir dos cosas. Que la derivada respecto de x dos veces sea positiva y entonces tenemos un mínimo relativo, o que sea menor que 0 y entonces tenemos un máximo relativo, ¿vale? Eso es lo mismo que veíamos en segundo de bachillerato con el criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada era positiva, teníamos un mínimo. Si la segunda derivada
era negativa, teníamos un máximo, ¿vale? Y finalmente nos puede decir la K, nos puede salir 0 y entonces decimos que tenemos un caso dudoso, no sabemos exactamente qué es lo que tenemos, ¿vale? Bien, yo creo que lo mejor es que cojamos todo esto, lo volvamos a poner un poquito más pequeño, borramos todas las anotaciones y hacemos un ejercicio. ¿Os parece bien? Venga, pues vamos a hacer un ejercicio de cómo optimizar o cómo encontrar cuáles son los extremos de una función de dos variables. Bueno, pues entonces, disculpadme, me salió el teléfono, tuve que cortar, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces yo hago mi primera derivada respecto de x, que va a ser 2x más 0 menos 0. Es decir, esto va a ser al final 2x, ¿vale? Uy, que malamente he retomado yo esto de la tableta. 2x. Bien, y ahora hago aquí abajito, hago f' de respecto de y, que va a ser 2y menos 4, ¿vale? Bien, ya tengo aquí una primera derivada y aquí una segunda derivada. Y ahora tengo que igualar estas dos a 0, ¿vale? Antes de calcular la segunda derivada, voy a obtener los puntos críticos, que son 2x es igual a 0, con lo cual x es igual a 0, y 2y menos 4 igual a 0, que va a ser 2y es igual a 4, con lo cual y es igual a 4 partido por 2, que es 2. Ya tengo un punto crítico, que es el 0, 2, ¿vale? Estamos, ¿no? Bueno, voy a borrar esto de aquí porque lo voy a poner en otro lado. Y voy a poner aquí, a ver, ¿dónde está? Bueno, lo pongo aquí, chiquitín, una rayita, y pongo punto crítico, que va a ser el 0, 2. X e Y, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues ahora vamos a calcular la segunda derivada. Venga, la segunda derivada son f segunda respecto de x y x será 2. F segunda respecto de x e y va a ser 0, porque ahí no hay ninguna y. F segunda respecto de y x será 0 también, por el teorema de Schwarz. Recordad que no necesito calcularla, yo la calculo siempre para que veáis, ¿vale? Para que veáis que sale igual. Y la segunda respecto de y dos veces será un 2, ¿vale? Aquí las tenéis, yo lo que pretendo es que lo hagáis, ¿vale? Si tenéis que darle a parar el vídeo y hacer los ejercicios, yo prefiero que lo hagáis antes y después comprobéis que lo tenéis bien, ¿vale? Bueno, pues con esto, el hessiano que yo tengo que formar va a ser f respecto de x dos veces, 2. Aquí lo tengo, ¿vale? Ya lo tengo colocado. La f respecto de y es 0, ya lo tengo colocado. La f y x es 0, ya lo tengo colocado. Y la f y y es 2, ¿vale? Y ya lo tengo colocado. Y calculo cuánto vale eso. Eso vale 2 por 2 es 4, menos 0 por 0, o sea, vale 4, que es mayor que 0. ¿De acuerdo? Ahora bien, como es mayor que 0, tengo que comprobar cuánto vale la segunda derivada respecto de x. La segunda derivada respecto de x es 2, que es mayor que 0, ¿vale? Pues entonces yo tengo aquí, fijaros que lo pone aquí, tengo un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Vale, pero, ojito. Ojito, porque aquí viene un poco un lío que se hace uno a veces. Yo tengo que coger este punto, ¿vale? El punto crítico, y lo tengo que llevar a f de x, y, ¿vale? Para ver cuánto vale ese mínimo. Entonces yo cojo mi f de x, y, que era x cuadrado más y al cuadrado menos 4 por y, y sustituyo cada una de las variables. La x, ¿cuánto vale? 0. Muy bien, pues 0 al cuadrado más y al cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos 4 por 2. Y digo que esto es 4 menos 8 menos 4. ¿De acuerdo?
Entonces, el valor de ese mínimo es menos 4. ¿Habéis entendido? ¿Lo tenéis claro? Venga, vamos a buscar por ahí, por internet, más ejercicios y los vamos haciendo a ver qué tal nos salen. Recordad, para repasar, primero calculo, vamos a poner, a señalar esto en, ¿qué queréis? En azul. Primero calculo la primera derivada, luego calculo la primera derivada respecto de y, ¿vale? Primera derivada respecto de x y luego respecto de y. Igualo esas dos derivadas a 0 para calcular lo que llamamos el punto crítico, que está aquí. ¿De acuerdo? Ahora calculo las segundas derivadas y sustituyo, o sea, calculo el hessiano con ese valor del punto crítico. ¿De acuerdo? Y depende del signo que me haya salido, pues me voy a mi tablita, que la tengo presente siempre, y ya puedo determinar si es máximo, si es mínimo, si es una duda o si es lo que llamamos un punto de silla. ¿Vale? Venga, paramos y vamos a buscar algún ejercicio. Bueno, pues venga, le he pedido al primo ChatGPT que me ponga un ejercicio de nivel universitario. Entonces vamos a hacer el que me ha puesto, que es el siguiente. Vamos a optimizar o vamos a encontrarlo, a estudiar los máximos y los mínimos de la función f de xy es x cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 6y más 13. Este, según ChatGPT, es típico, es un ejercicio muy típico de nivel universitario. Bueno, pues venga, vamos a ello. ¿Qué teníamos que hacer primero? Encontrar las derivadas primeras e igualarlas a 0. Entonces, la primera derivada respecto de x va a ser 2x, esto es 0, menos 4, menos 6 y esto es 0, y más 13, como es una constante, también es 0. Con lo cual, igual a esto a 0 y x me va a salir igual a 2. Muy bien. Hago ahora la primera derivada respecto de y me va a quedar 2y menos 6 más 13, no, más 13 no, porque es una constante, igual a 0. Y entonces esto es 2 igual a 6 y es igual a 3. Vale, pues entonces ya tengo un punto crítico, que es el punto P, 2, 3. ¿De acuerdo? Lo tenemos claro, ¿no? Pues venga, ¿cuál es el siguiente paso? Ahí está, calcular la matriz hessiana o el determinante hessiano, como queráis llamarlo. Bien, vamos a liarnos entonces a calcular segundas derivadas. La segunda derivada respecto de x dos veces va a ser 2. ¿Lo veis? 2x menos 4, pues la derivada es 2 directamente. La segunda derivada respecto de y dos veces va a ser también 2. ¿Vale? 2y menos 6, el 6 es una constante con la 0 y la derivada es 2y. Y la segunda derivada xy va a ser 0. ¿Estamos? Que si os fijáis, coincide de nuevo con la derivada cruzada, que es ix, que como aquí no tengo ninguna x, va a ser también 0. Muy bien, pues nada, el hessiano. El hessiano es 2, 2, 0, 0. Y esto vale 4. Que es mayor que 0. ¿Estamos? Porque vale 4. Venga, que es un determinante. 2 por 2, 4. Menos 0 por 0, 0. 4 menos 0, 0. Venga, pues como es mayor que 0, fijaros que estamos en este caso, lo que tengo es que comprobar cuánto vale la primera derivada respecto de x dos veces, que es este valor de aquí, y esto es positivo. Como f segunda de xx es mayor, perdón, sí, es mayor que 0, está bien, o mejor dicho, ponemos es borrador más grande, por Dios, esto es igual a 2, que es mayor que 0, pues tengo un mínimo
relativo. ¿De acuerdo? ¿Ya está? No, me queda todavía por comprobar cuánto vale f de 2, 3, ¿vale? La función en ese punto crítico. Hemos dicho que ese punto crítico, que lo tenemos aquí, cuidado, ese punto crítico que tenemos aquí, yo tengo que sustituirlo en la función para saber cuánto vale ese mínimo, ¿vale? Entonces voy a tener 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 4 por 2 menos 6 por 3 más 13. Y entonces yo tengo aquí un 4, tengo aquí un 9, tengo por aquí un 8, tengo 6 por 3, 18, más 13, ¿vale? O sea, tengo más 9 y 4, 13, menos 8 menos 18 es menos 26, más 13, pues este 13 y este 13, ah no, se suman, perdón, que creí que estaba, perdón, me he equivocado, que creí que había un menos ahí, 13 y 13, 26, menos 26, 0. Pues el mínimo está en el 0. ¿De acuerdo? Venga, espero que os sirva. Y ya sabéis que siempre dos cosas que nos gusta recordaros, que son nuestra dirección de correo, que es mates sin dramas @gmail.com, ¿vale? Está muy mal escrito, pero bueno, ya sabéis cómo es. matessindramas@gmail.com. Ahí podéis enviarnos dudas, consultas, ejercicios que no salen, ejercicios que bueno, pues que no sabéis ni por dónde meterles mano. Nos los podéis enviar ahí y nosotros intentamos resolverlo y os hacemos un vídeo o os mandamos la explicación como vosotros queréis, ¿vale? Y por otro lado, hoy súper importante, por favor, esto es súper importante. La única forma de aprender es hacer. Internet está lleno de ejercicios súper interesantes. Tenéis ahora, tenéis una ventaja los alumnos universitarios, y es que tenéis inteligencias artificiales que os pueden ayudar muchísimo a resolver problemas. No os fiéis nunca, porque puede ser que algunas veces se equivoquen, tengan lo que se llaman alucinaciones, pero sí que es verdad que os sirven para este tipo de problemas de este nivel, de un primero, de un segundo de carrera, os sirven muchísimo. Tenéis páginas como Symbolab, como Desmos, como GeoGebra, que os ayudan a representar funciones, que tienen calculadoras excelentes, tanto de derivadas como de integrales. En fin, que tenéis un montón de herramientas a vuestra disposición. Y recordad que los datos de internet del teléfono no solamente sirven para WhatsApp y para Instagram, también sirven para estudiar. Venga, abrazos, besitos, nos vemos en el siguiente vídeo.